Disculpa, bueno, el tema que vamos a platicar hoy es la insuficiencia cardíaca crónica. Vamos a ver tanto el abordaje diagnóstico como el terapéutico. Yo soy el doctor Jaime Guajardo, ya conozco a la mayoría de ustedes y pues bueno, la agenda del día de hoy, vamos a empezar a hablar un poco sobre la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, el abordaje diagnóstico integral, la nueva definición de falla cardíaca o la definición más actualizada que tenemos, el contexto clínico, el estadiaje, los biomarcadores, los algoritmos diagnósticos y un poco de la nueva evidencia y manejo avanzado de los pacientes con falla cardíaca crónica. También pues al final vamos a ver algunas conclusiones, visión a futuro y lo que tenemos en las últimas guías. Los objetivos de aprendizaje, pues bueno, vamos a revisar la nueva definición universal de insuficiencia cardíaca. Vamos a revisar la nueva experiencia en el tratamiento para insuficiencia cardíaca con FEBI reducida, que aquí lo voy a llamar HFrEF, e insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, HFpEF. También vamos a revisar las estrategias terapéuticas para pacientes con descompensación o insuficiencia cardíaca refractaria. Empezando un poco con la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, bueno, sabemos que la insuficiencia cardíaca se asocia a una alta tasa de morbimortalidad, además de que hay muy altos costos hospitalarios, la mayoría de estos por hospitalizaciones y reingresos al área de salud. En 2020 se estimó que el gasto de insuficiencia cardíaca a nivel de Estados Unidos simplemente fue de 30.7 billones de dólares al año y se estima que para el 2030 sea de más de 70 billones al año. Como podemos ver, existe una alta prevalencia e incidencia de esta enfermedad y pues bueno, vemos que hay países con mayor prevalencia como lo es Australia, Europa, Norteamérica, pero esto no se debe a que exista menos falla cardíaca en otros países, sino más bien a que existe un subregistro y el subregistro se conoce o más bien se sabe que hay un subregistro por la definición tan variable que tiene la insuficiencia cardíaca. Tenemos una incidencia en aumento y esto se debe pues, principalmente a tres cosas. Que hay un mayor envejecimiento de la población, que hay un mayor control de factores de riesgo y que persisten con la edad, y aparte hay una mayor sobrevida al infarto. La mortalidad, como les comentaba, de insuficiencia cardíaca, pues es prácticamente del 50% a los 5 años del diagnóstico. Y esto hay que recalcar que no ha cambiado a pesar de los avances en el tratamiento. Los estudios más recientes, como el DAPA Heart Failure y el Emperor Heart Failure, que ven la ventaja de los inhibidores de SGLT2 en pacientes con falla cardíaca, la mortalidad sigue siendo del 11.6% para el DAPA a los 18 meses, con una mortalidad cardiovascular de 9%, y una mortalidad en el Emperor de 13.4% a 16 meses, con una mortalidad cardiovascular de 10%. La gráfica del lado derecho, lo que quiero que entiendan o aprendan es que la sobrevida va a disminuir al momento en el que el paciente debuta con síntomas. Tenemos una disfunción ventricular asintomática que puede ser tanto metabólica del estado de contractilidad, una alteración en la geometría ventricular, disfunción diastólica, cambios neuromorales y bien, pues lo que ustedes ven mucho, la disfunción renal. Entonces todo esto nos va a llevar a síntomas de falla cardíaca y eventualmente a una disminución de la sobrevida a 5 años del 50%. Este estudio está muy interesante debido a que, bueno, en 2017 se analizaron 39.982 pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca en Estados Unidos y se observó que los pacientes mayores a 65 años había un 75% de mortalidad a 5 años, con una sobrevida media del diagnóstico de 2 años. Pero aquí lo más relevante no es, digo, sí es la mortalidad, pero lo más importante también es que la hospitalización y la mortalidad no difiere por fracción de expulsión. Esto es algo que quiero que se les quede muy en claro, no porque tenga HFrEF, HFpEF o rango intermedio, la mortalidad va a ser variable. Entonces, un diagnóstico de HFpEF es igual de relevante que un diagnóstico de FEBI con FEBI reducida. Para empezar, ¿qué podemos hacer para nuestros pacientes que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca? Pues debemos de definir el riesgo cardiovascular. Aquí estos pacientes que se encuentran en riesgo, ya lo llamamos como estadio A o estadio 1 de insuficiencia cardíaca, y tenemos que mejorar todos los factores de riesgo cardiovascular. Metabolismo de lípidos,
Bueno, la hipertensión es el factor más prevenible, la diabetes, el cese del tabaquismo, la actividad física, la pérdida de peso. Todos estos van a ser factores que prevengan el desarrollo de enfermedad cardiovascular y por ende de insuficiencia cardíaca. ¿De qué se mueren los pacientes de insuficiencia cardíaca? Aquí sí hay un poco de variabilidad. En los pacientes con FEBI reducida, la mayoría de las causas son cardiovasculares, un 77% para hombres y un 70% para mujeres. Tenemos otras causas, pero lo principal es enfermedad coronaria. En cambio, para pacientes con FEBI preservada, la mortalidad cardiovascular es menor, pero incrementan otras causas de enfermedad, por ejemplo, el stroke, por ejemplo, el cáncer, y todos estos nos llevan a eventualmente una mortalidad que se asocia a disfunción cardíaca. Para el diagnóstico existen estos criterios de Framingham, que estos ya son muy antiguos, pero es muy importante que los conozcan, sobre todo porque la mayoría de estos estudios o diagnósticos se van a hacer de manera clínica. Principalmente los criterios mayores son típicos de insuficiencia cardíaca y al momento de nosotros ver a un paciente en urgencias que llega por alguna de estas situaciones, el interrogatorio nos va a dar prácticamente el diagnóstico. La disnea paroxística nocturna, la ortopnea, la presión venosa yugular elevada, la presencia de estertores o un S3 o un galope, cardiomegalia en la radiografía o bien el edema agudo pulmonar, todos estos son criterios mayores para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. También tenemos criterios menores, predominantemente el edema, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia y un paciente tratado con diurético que pierda más de 4.5 kilos en 5 días. El diagnóstico de falla cardíaca se puede hacer o validarse con 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores de forma concurrente. Pero bueno, pasando a lo más actualizado, la definición universal de insuficiencia cardíaca, y esta es la que quiero que se aprendan. ¿Por qué? Porque es una definición muy sencilla. La falla cardíaca es un síndrome clínico, y ese síndrome clínico va a estar caracterizado por signos y síntomas causados por una alteración estructural y o funcional cardíaca. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que el corazón estructuralmente puede estar sano, pero tiene una disfunción de manera funcional, o bien un paciente que tenga una disfunción estructural, pero funcionalmente puede estar relativamente sano. Y esto lo vamos a corroborar tanto con péptidos natriuréticos elevados y evidencia objetiva de congestión cardiogénica pulmonar o sistémica. Los valores de BNP, que es lo que tenemos en nuestros hospitales, son los que se tienen que aprender. Que aquí nos van a sorprender un poco. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente en consulta que le estamos dando seguimiento, que sabemos que tuvo un episodio de falla cardíaca o ha tenido eventos cardiovasculares y nosotros decidimos hacerle una prueba de BNP ambulatoria, si la prueba sale mayor o igual a 35 picogramos por mililitro, eso lo hace un paciente con falla cardíaca en ese momento y se tienen que utilizar estrategias para el tratamiento. Si un paciente que tenemos ya conocido con falla cardíaca, que tiene varias recurrencias y que nosotros lo tenemos en control y llega a hospitalización o emergencias, debemos de ver que un valor más de 100 es el que nos define una insuficiencia cardíaca. Pero el NT-proBNP, que no lo tenemos en esta institución y si lo tenemos tarda 10 días en llegar, pues ambulatorio va a ser 125 y un paciente hospitalizado mayor o igual a 300. Esos son los números que sería bueno que se aprendieran, nada más para que vean que son valores muy bajos que nos dan un diagnóstico muy certero. También podemos clasificar a la FEBI a la insuficiencia cardíaca por FEBI y temporalidad. Puede ser FEBI reducida, FEBI preservada, y en la FEBI reducida podemos clasificarlas como de novo, como una descompensación aguda, como una crónica estable, que este es un término que está quedando mucho en desuso, y FEBI avanzada, de FEBI reducida avanzada. También tenemos la clasificación por fracción de eyección. Esto es en las últimas guías. Tenemos FEBI reducida menor a 40%, ligeramente reducida o mid-range de 41 a 49 y FEBI preservada mayor a 50. Y también tenemos esta clasificación de pacientes que tuvieron FEBI reducida y que actualmente ha mejorado, y el diagnóstico se hace con pacientes con un diagnóstico de FEBI menor de 40 que incrementen 10 puntos de su basal a una medición que sobrepase el 40%. Entonces,
pasando un poquito ya al tratamiento, vemos cómo pues, la disfunción cardíaca se ve afectada por múltiples vías. Y lo que quiero que se lleven de esta diapositiva es que hay muchas maneras de atacar a la disfunción cardiovascular y a la falla cardíaca. Inicialmente se utilizaban principalmente los beta-bloqueadores, los inhibidores de la ECA, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide. La ibabradina fue un poco más nueva y actualmente el pilar, digamos, de la insuficiencia cardíaca está siendo los ARNI, que es el Entresto o el valsartán con sacubitrilo. Cada uno de estos, pues bueno, tiene su actividad metabólica que previene el remodelado negativo cardíaco. Pero ¿qué nos interesa de los péptidos natriuréticos? Y también esto es importante que lo sepan. Los péptidos natriuréticos se expresan en reflejo a un estrés de la pared miocárdica. Y eso lo que nos dice es que el corazón, digamos que está sufriendo, libera esta sustancia, y esta sustancia no se libera solamente porque está estresado, sino esta sustancia tiene dos metabolitos. Uno es el NT-proBNP, que prácticamente no tiene actividad metabólica, pero el BNP sí tiene varias actividades metabólicas. Eso es importante porque más BNP vamos a tener más diuresis, más natriuresis, va a haber un aumento en la tasa de filtrado glomerular con una relajación de las células mesenquiales, hay mayores factores angiogénicos a nivel del corazón y todo esto, pues bueno, por algo se expresa esta proteína, pero también pues nos da indicación de que hay un marcador de estrés miocárdico. Entonces, no el BNP es una sustancia mala, sino más bien nos da aviso de cuando está pasando algo malo en el corazón y se está expresando. Tenemos otros procesos que pueden elevar los péptidos natriuréticos que no necesariamente son insuficiencia cardíaca. Las causas cardíacas más comunes, el síndrome coronario agudo, la tromboembolia pulmonar, la miocarditis, enfermedades valvulares, enfermedad congénita del adulto o cardiovascular congénita, arritmias como fibrilación auricular o taquicardias ventriculares, o bien simplemente extrasístoles ventriculares frecuentes, cardioversiones, enfermedad pericárdica, hipertensión pulmonar. Las causas no cardíacas, tenemos la edad, que la edad aquí, pues la verdad es que depende mucho del tipo de paciente que se evalúe. Como ya vimos, mayores de 65 con insuficiencia cardíaca, pues péptidos natriuréticos elevados, pero no necesariamente un paciente que tenga 80 años tiene que tener péptidos elevados. Entonces, lo dejo como un asterisco ahí para los de geriatría, para que evalúen qué paciente sí está descompensado con signos y síntomas de falla cardíaca. La enfermedad renal eleva los péptidos natriuréticos por una disminución de su depuración. La enfermedad crítica, como la sepsis, las tormentas de citocinas, también elevan el BNP. El stroke, la enfermedad pulmonar, como el EPOC, enfermedades hepáticas, anemia severa, cetoacidosis, etc. Entonces, un BNP elevado sin signos y síntomas de falla cardíaca no necesariamente nos habla que el paciente esté en falla cardíaca y hay que investigar otras causas. Tenemos muchos estudios clínicos recientes que nos han dado la pauta de tratamiento actual y esta diapositiva se los resumió un poquito para que conocieran los últimos estudios más frecuentes. La mayoría de los estudios se dedican a evaluar a los pacientes con FEBI reducida o FEBI preservada y aquí lo más importante es que utilizan cortes de BNP que no se encuentran en las guías, pero que nos hablan de disfunción cardíaca importante. Por ejemplo, el Paradigm, que fue el que cambió el paradigma literalmente en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca al introducir el Entresto, el sacubitril/valsartán, se utilizaba un corte de NT-proBNP de 600 con una FEBI de menos de 35. Tenemos también el DAPA Heart Failure, que es de dapagliflozina, el Emperor Reduced, que es para empagliflozina, el Victoria, que es para una sustancia que se llama Vericiguat, el Paragon es para FEBI preservada y actualmente el más reciente, o bueno, de los más recientes es el Emperor Preserved. Ya hay otros estudios que han evaluado falla cardíaca con FEBI preservada, también de sotagliflozina y otras inhibidores de SGLT2, pero eso los platicaremos un poco más adelante. Entonces, ¿cómo vamos a redefinir los estadios de insuficiencia cardíaca? Y esto es lo que les platicaba hace un momento. Teníamos antes los estadios A, B, C y D, que actualmente en las últimas guías y en las últimas revisiones, pues ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya tenemos manera de evaluar a los pacientes que están en riesgo de falla cardíaca y eso ya es nuestro estadio A. Entonces,
Aquí es donde ustedes como internistas, los geriatras o cualquier cardiólogo que esté con pacientes con insuficiencia, bueno, con riesgo de insuficiencia cardíaca, pues es donde se pueden hacer la mayoría de las intervenciones. Por ejemplo, pacientes con hipertensión, enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, exposición a cardiotoxinas, historial familiar de cardiopatía, pues aquí es donde podemos hacer las principales intervenciones. Una vez que pasamos al estadio B o a la etapa de pre-falla cardíaca, el paciente sigue sin síntomas de falla cardíaca, pero ya hay evidencia de cambios morfológicos o estructurales en el corazón, hipertrofia del ventrículo, anomalías del tejido, enfermedad valvular. Tenemos también función ventricular reducida o puede haber función ventricular derecha reducida o aumento en las presiones de llenado y péptidos natriuréticos o troponinas elevadas. Entonces, aquí ya tenemos pacientes que están dando un aviso, pero que aún no tienen síntomas. Y este es otro de los puntos donde también podemos intervenir en la mayoría de los casos. Tenemos el estadio C. El estadio C es falla cardíaca como tal. El paciente ya cursa con signos y síntomas de falla cardíaca y tiene anomalías estructurales. Y lo que podemos hacer, y esto es algo que me gusta mucho, es que tenemos dos vertientes. El paciente que entra en remisión, que aquí es importante decir que la remisión no es un paciente estable, sino que más bien es un paciente que está en un continuo riesgo de tener exacerbaciones de falla cardíaca, pero que está bien controlado. Y tenemos, por el otro lado, la falla cardíaca persistente. La falla cardíaca avanzada es cuando ya hay recurrencia de hospitalizaciones, cuando los síntomas ya son en reposo, cuando el tratamiento no lo pueden tolerar o bien son refractarios al tratamiento, porque hay muchos pacientes que nosotros vamos a tenerlos con máximas dosis de medicamentos y no vamos a tener manera de mejorar sus signos, sus síntomas y su función ventricular. Entonces, estos pacientes son los que en un ratito más les voy a platicar cuándo los consideramos para terapias avanzadas. Iniciando con el algoritmo diagnóstico, y es el último algoritmo propuesto por las guías del 2021, inicialmente tenemos que tener una sospecha clínica. Tenemos factores de riesgo, signos y síntomas, y un electrocardiograma con anormalidades. Esto queda un poquito burdo. Anomalías, pues bueno, puede ser tanto un bloqueo de rama, puede ser alguna arritmia, puede ser cualquier alteración que nos llame la atención como hipertrofia o alguna otra cosa que podamos decir, este paciente tiene un electro que no es normal. Después nos vamos a péptidos natriuréticos y estos también son dos valores que quiero que se aprendan, porque si un paciente no tiene estos dos valores incrementados de BNP mayor de 35 y NT-proBNP mayor de 125, el paciente no va a tener falla cardíaca o es muy probable que no la tenga. Tenemos excepciones, siempre va a haber excepciones, no todo en medicina es 100%, pero si este paciente presenta con NT-proBNP mayor a 125 o un BNP mayor a 35, se sospecha altamente la falla cardíaca. Hay que corroborarlo con ecocardiografía, principalmente para ver si hay hallazgos anormales y el valor de la FEBI, que eso también es importante para clasificarlo y para el tratamiento. Una vez que tenemos la FEBI establecida, hay que ver qué etiología tiene. Y eso, el eco o algunos estudios de complemento nos van a dar pues toda la información que necesitamos. Tenemos múltiples fármacos, como ya habíamos visto en la vía de señalización. Todos estos son estudios que han tenido impacto positivo en cuanto a la falla cardíaca de fracción de eyección reducida. Desde el valsartán, los primeros estudios que se hicieron en 2001, el COMET, el CHARM, que son estudios de IECAS, ARAS y betabloqueadores, hasta el énfasis, hasta el paradigm que empiezan a introducir al sacubitril valsartán. Y también en la parte de abajo tenemos otros que ya implican el tratamiento de dispositivos, como el HeartMate 2, el MADIT, que son de sincronización. Y el último en la lista, que es el Emperor, que tenemos Emperor reducido y Emperor Preserve para los inhibidores de SGLT2. Entonces, lo que hay que saber aquí es qué tratamientos utilizar y cuándo utilizarlos. Tenemos los ECAS y los ARA2, que estos, pues la verdad es que estaban en evidencia 1A, y actualmente el ARNI, que es el sacubitril valsartán o inhibidores de la neprilicina, son los que están o se prefieren con respecto a los otros.
Lo único que sí es bien importante es que debemos de, una vez iniciado el tratamiento o tenemos un paciente que toma estos medicamentos, hay que vigilar por efectos adversos como angioedema, vigilar el potasio, vigilar la función renal. Y esto, pues bueno, la evidencia que tenemos es de los ARNI, en comparación con enalapril, tenemos el Paradigm Heart Failure, que nos habla de que hay una reducción de muerte por causas cardiovasculares de un 20% y de hospitalización de un 21% en comparación con un IECA. Tenemos también actualmente, y es lo que está más de moda, y esto nos sirve para falla cardíaca de fracción de eyección reducida y preservada, y vemos cómo pues, la empagliflozina, la sotagliflozina y la dapagliflozina son medicamentos que están aprobados para falla cardíaca aún y cuando no haya diabetes. Y eso es otro también punto que debemos de considerar. Si tu paciente tiene diabetes, es bien importante que se inicie tratamiento si tiene falla cardíaca con alguno de estos medicamentos, porque estos van a aumentar la sobrevida en el tiempo. Si tu paciente no tiene falla cardíaca, no tiene diabetes y tiene falla cardíaca, también es relevante que los iniciamos, aun y cuando el control de la glicemia esté bien. ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios que es el Emperor Preserve, el Emperor Heart Failure y el DAPA Heart Failure, que los pacientes que toman inhibidores de SGLT2 tienen una mejor sobrevida que los que no lo hacen. Otro punto es la suplementación de hierro, y yo creo que esto siempre queda un poco menos claro. Los pacientes con falla cardíaca, a quienes sí darles suplemento de hierro y a quienes no, y cómo dárselos. Usualmente en la práctica clínica lo que tenemos que evaluar, y esto aún no está bien estipulado, pero pacientes con una ferritina menos de 100 microgramos por litro o una ferritina de 100 a 299 si la saturación de transferrina es menor al 20%, se deben de suplementar si tienen falla cardíaca. Obviamente, esto depende de si hay signos y síntomas de la anemia, no aplica en procesos inflamatorios agudos, pero es una intervención que en sus pacientes, que ustedes les van a pedir un perfil de hierro, pues van a saber cuándo utilizarlo y cuándo no. Entonces, ya pasando a lo último y a lo más importante, es la cuádruple terapia. Y hay que ver cuándo iniciarla. Anteriormente, los algoritmos de tratamiento de manejo de falla cardíaca de FEBI reducida ponían el tratamiento de falla cardíaca escalonado. Y aquí llama la atención en las últimas guías que el tratamiento lo ponen todo a la par. Los IECAs, los ARNI, los betabloqueadores, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides y los SGLT2 los dejan a la par. Entonces, hay que ver cuándo y cómo los vamos a utilizar y cómo empezarlos. Muchas veces no sabemos cómo empezarlos, cuál dar primero, si dar 2 o 3, si dar 3 o 4, o qué combinaciones son las más benéficas al inicio de un paciente. También, pues en el algoritmo de manejo tenemos que si hay sobrecarga de volumen, pues hay que utilizar diuréticos. Y diuréticos podemos utilizar tanto furosemida como hidroclorotiazida, realmente lo que el médico sepa manejar mejor. No hay una preferencia específica para esto. Si el paciente tiene bloqueos de rama o si tiene fibrilación auricular o si tiene enfermedad coronaria, pues bueno, todo esto va a ir cambiando dependiendo del contexto de cada paciente. Pero lo que yo quiero que se lleven de esta plática es que hay 4 medicamentos que son básicos para el inicio de un paciente con un eco con FEBI reducida. El ARNI, betabloqueador, antagonista de receptores mineralocorticoides y los inhibidores de SGLT2. Entonces, actualmente existe una nueva propuesta por el Dr. Murray, que es un médico especialista en insuficiencia cardíaca. Esto está publicado en el JACC, en el cual pues anteriormente había una secuenciación convencional del tratamiento. Se empezaba con IECAS, ARAS o bien el ARNI, luego betabloqueadores, antagonistas de receptores de mineralocorticoides, se cambiaba el IECA por el ARNI si no lo había hecho anteriormente, y al final el SGLT2. Pero esta terapia usualmente se establecía completa hasta 6 meses o más. La nueva secuenciación es una, digamos, secuenciación rápida. Se debe de realizar en 3 pasos y en 4 semanas debemos de llegar a las metas. Entonces, se deben de iniciar los 4 tratamientos antes de las 4 semanas y ya después se deben de incrementar las dosis. Entonces, aquí también, como se los pongo en rojo, bien importante,
4 terapias a dosis baja son mejor que una a dosis máxima. Y eso es algo que también quiero que se lleven. Si ustedes tienen un paciente con falla cardíaca que solo tiene metoprolol y no tiene ningún otro medicamento, ustedes inicien de manera concomitante guías de SGLT2, vean cómo los tolera, síganlos en una semana. Luego pueden iniciar ARNI a dosis bajas, sacubitril/valsartán 25 miligramos cada 12 horas o 50 miligramos, dependiendo de la presión. Obviamente estudios de laboratorio, viendo potasio, función renal. Y al final agregamos el antagonista de receptores de mineralocorticoides. Entonces, en 4 semanas ya tendríamos dosis de medicamentos adecuadas, tanto con el ISGLT2 como el antagonista de receptor de mineralocorticoides, y lo que nos faltaría escalar sería el beta bloqueador y el ARNI. Entonces, también otra cosa que hay que saber es que el tratamiento farmacológico es menos efectivo en fases avanzadas de la enfermedad. Entonces, el objetivo de tratamiento de la falla cardíaca con FEBI reducida es la reducción de mortalidad con los 4 pilares de reducción de mortalidad. Tenemos que también reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca, y eso lo debemos de evaluar en la consulta, tanto por los signos o síntomas que vimos al inicio de Framingham. Eso nos ayuda mucho a ver qué paciente necesita un poco de descongestión con diuréticos, un escalamiento de tratamiento, etc. Y otra cosa que también es bien importante es mejorar la situación clínica. Hay que mejorar la calidad de vida, la capacidad de esfuerzo, y pues bueno, hay que hacer una rehabilitación cardiopulmonar. También pues hay que ver que por cada evento que un paciente sufre, hay un incremento en la mortalidad. O sea, el paciente nunca va a volver a su estado basal si ya tuvo un evento de falla cardíaca. Y esto es algo que tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso entre insuficiencia cardíaca aguda, crónica, aguda, que eventualmente va a llevar a la muerte. Entonces, lo que tenemos que prevenir es esos eventos de falla cardíaca. Ahora bien, pasando un poquito a la FEBI preservada. Cuando tenemos un paciente con disnea y una FEBI mayor a 50%, no necesariamente va a ser insuficiencia cardíaca de fracción de eyección preservada. Una de las causas cardíacas sí lo es, pero también tenemos pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad valvular, hipertensión pulmonar, cardiomiopatías restrictivas o hipertróficas, amiloidosis, pericarditis, cortocircuitos intracardíacos. Y también hay que evaluar otras causas de disnea en estos pacientes, como la enfermedad pulmonar, la obesidad, el desacondicionamiento, que es algo que no evaluamos comúnmente, la anemia, la hiperventilación, tirotoxicosis y cortocircuitos extracardíacos como shunts intrapulmonares. Entonces, ¿cómo diagnosticamos o tratamos la HFpEF? Primero que nada, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Hay que recordar que siempre la falla cardíaca es un síndrome. Entonces, tiene que haber signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Tenemos que tener un eco con una FEBI preservada o normal. Y tenemos que tener evidencia de que la función diastólica es anormal, ya sea por cateterismo o por ecocardiografía con mediciones indirectas. Y ahorita las vamos a ver. Y el diagnóstico de HFpEF es más complejo que el diagnóstico de otras, ya que esta habitualmente resulta de otras causas no cardíacas potenciales que condicionan síntomas sugestivos de insuficiencia cardíaca. Entonces, yo diría que es más bien un diagnóstico de exclusión, y tenemos también estas características que nos van a dar la pauta de qué pacientes sí tienen. Tenemos criterios mayores y criterios menores. Esta es la escala de HFpEF. Más de 5 puntos tenemos diagnóstico de HFpEF. De 2 a 4 puntos lo que tenemos que hacer es mediciones hemodinámicas o mediciones de estrés o al esfuerzo. No me voy a clavar mucho, no es algo que tengan que saber, solo tenemos criterios funcionales, que esos los vemos, y es más de disfunción diastólica por eco. Tenemos la aurícula izquierda dilatada, tenemos biomarcadores como el BNP y el NT-proBNP y fibrilación auricular. Entonces, todos estos van a ser criterios para HFpEF. Más de 5 puntos, tenemos el diagnóstico. ¿Y qué podemos darle a los pacientes con HFpEF? Pues tenemos el ARNI, que realmente todavía no ha probado que sea el pilar de tratamiento, los beta bloqueadores, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, y recientemente en el SOLOIST y en el Emperor Reserve tenemos que los inhibidores de SGLT2
como sotagliflozina o empagliflozina, son el tratamiento base de estos pacientes. Los diuréticos de ASA, si hay datos de sobrecarga pulmonar, y bien, pues bueno. Entonces, acuérdense que no todos los pacientes que vamos a ver van a tener una FEBI baja por causa de que no hay más bien volumen. Este paciente pues prácticamente tiene una FEBI del 70-80% y realmente podemos saber que no es un paciente con un corazón normal. Entonces, pues hay que ir valorando todos estos pacientes. Ahora bien, la de rango intermedio pues es el grupo menos abordado. La mayoría de estos pacientes son son pacientes que han recuperado FEBI después de una disfunción. Entonces, tenemos más evidencia con los ARNIs, con el sacubitril/valsartán, y también los betabloqueadores, los YECAS y la espironolactona pueden ser considerados en estos pacientes. Ahora bien, si nuestro paciente tiene diabetes, como les comentaba, pues bueno, ya tenemos estas nuevas herramientas que son los ISGLT2, que ya tienen pues, bastante tiempo, pero que ahora se utilizan más en pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida y preservada, y pues no hay excusa para no usarlos en pacientes con FEBI cardíaca y FEBI preservada. Aquí tenemos que, pues bueno, aparte de tener efectos cardiovasculares, tienen efectos tanto renales, hepáticos, pancreáticos, del tono simpático, etc. Entonces, también, pues esto ya está en las guías. Los inhibidores de SGLT2 en pacientes con diabetes son evidencia 1A. Y los inhibidores de SGLT2 en pacientes con HFrEF y diabetes tienen que ser tratados con estos medicamentos. Y en la tablita de abajo, pues vamos a ver cómo los eventos cardiovasculares son menores con los SGLT2, la muerte cardiovascular también, las hospitalizaciones por falla cardíaca y los desenlaces renales también pues, van a disminuir con pacientes con tratamiento con ISGLT2. Estos son los estudios que se han realizado recientemente. Tenemos el DAPA Heart Failure, el Emperor Preserve y Reduce, tenemos el SOLOIST y todos estos pues, nos van a dar que hay una prevención tanto para pacientes con falla cardíaca y diabetes y también sin diabetes. Ahora, bien importante en el seguimiento de sus pacientes es evaluar el progreso del paciente con insuficiencia cardíaca. El paciente sigue mejorando, tenemos que prevenir eventos. ¿Okay? Siempre que veamos a nuestro paciente y el paciente tiene mejor calidad de vida, mejor función ventricular, mejor todo, no tenemos que pararnos en dejar el tratamiento como está, sino más bien siempre intentar optimizarlo. Si en cambio tenemos un paciente que mejoró y luego se detuvo, entonces hay que ver si podemos escalar terapias, hay que reevaluar el diagnóstico porque a veces se nos pasa la etiología. Hay que ver si podemos evaluarlo hemodinámicamente y si no, lo referimos a un centro especializado donde se puede evaluar un poco mayor. Si el paciente vemos que a pesar del tratamiento no mejora o empeora, la evaluación hemodinámica es clave. También debemos de evaluar el pronóstico a corto y largo plazo para tomar decisiones de referir a terapias avanzadas. Terapias avanzadas, esto es un tema que digo es un poco más complejo, pero cuando tengan estas características, que son las que les puse aquí puntuales, clase de la NIJA 2 o 3, sin mejora a pesar del tratamiento, más de 2 hospitalizaciones por falla cardíaca al año, biomarcadores persistentemente elevados o hiponatremia, imposibilidad para darle más terapias por hipotensión, función renal, etcétera, que empiecen o que debuten con arritmias malignas como fibrilación auricular o taquicardia ventricular, persistencia de edema o necesidad de inotrópicos intravenosos. Todo eso hay que referirlo a un tratamiento de insuficiencia cardíaca avanzada o bien, en el peor de los casos, a un tratamiento paliativo. Aquí, pues bueno, nada más lo que viene a futuro. Tenemos ya el EMPA-KIDNEY, el EMPACT, que van a evaluar empagliflozina en disfunción renal severa, infartos al miocardio, etc. Y, pues bueno, esta es la tablita que es de las guías anteriores de la American Heart, pero sí me interesa que aquí le hice unas pequeñas modificaciones. Primer paso, clasificar a los pacientes. El ARNI lo pasamos directamente a la primera línea de tratamiento y también vamos a dar los niveles de SGLT2. Entonces tenemos beta bloqueador, inhibidores de SGLT2,
antagonistas receptores de mineralocorticoides y todo el tratamiento que podamos ir dando. Si el paciente se encuentra aún en clase NIHA 2 a 4 y tiene una tasa de filtrado y un potasio normal, los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, los pacientes que tengan NIHA 3 a 4 de la clase negra o afroamericanos, pues hay que iniciar hidralacina y nitratos. Los pacientes con fiebre reducida menos de 35 con un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal, pues vamos a darles la resincronización. Si el paciente, a pesar de beta bloqueador a dosis máximas o no tolera, podemos iniciar ibabradina para reducir la frecuencia. Y si hay síntomas refractarios y FEVI baja, tenemos opciones nuevas como el Vericiguat y el Omecantir Mecarbil. Que bueno, estos son medicamentos que eventualmente el año que entra van a llegar aquí a México. Importante que lo conozcan. Son medicamentos para insuficiencia cardíaca con FEVI muy reducida y que pueden mejorar el tratamiento a largo plazo. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. No sé si dejo 15 minutos para preguntas, dudas.